Dios les bendiga. Este es el 10º mensaje sobre la primera epístola del apóstol San Juan. Y el mensaje se titula ¿Cómo distinguir el error? Estará basado en 1 Juan capítulo 4, versículos del 1 al 6. En pasajes anteriores, el apóstol Juan nos confrontó muchas veces a vivir de nuestra fe de una manera práctica, amando a Dios, obedeciendo sus mandamientos y amando al prójimo. Sin embargo, en la vida cristiana también es importante tener las creencias correctas sobre Jesús y la palabra de Dios, ya que, como habíamos comentado en ocasiones anteriores, en el mundo en el que vivimos existe información equivocada e incluso dentro de lo que se dice ser cristiano se enseñan muchas cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Es por esta razón que nosotros debemos estar preparados para identificar siempre el error. En el siguiente pasaje de 1 Juan capítulo 4, versículos del 1 al 6, nos da 3 pautas para saber cómo podemos hacerlo. Dice la Escritura: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. En estos versículos el apóstol Juan nuevamente toca el tema del surgimiento de falsos profetas. Ya lo había mencionado en el capítulo 2, versículos del 18 al 19. Pero aquí en el capítulo 4, versículo 1, nos advierte de no creer a cualquiera que diga estar inspirado por el Espíritu de Dios. Es muy probable que en el tiempo de Juan, como todavía se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, muchos pretendían estar inspirados por Dios, pero es a ellos a quienes debemos poner a prueba. Existe un dicho que dice: no todo lo que brilla es oro, y es así, ya que en nuestro mundo hay muchas personas que hablan muy bonito, aparentan piedad y justicia, pero tal vez solo es una fachada, solo se busca la apariencia. El apóstol Pablo también tenía que enfrentarse a personas así en su tiempo, y por eso él escribió en 2 Corintios capítulo 11, versículos del 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esto nos exhorta a no dejarnos llevar por las apariencias, como Dios le dijo a Samuel en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, que los hombres se fijan en las apariencias, pero Dios ve el corazón del hombre. Entonces, ¿cómo podemos distinguir la verdad del error? Vamos a hablar acerca de 3 pruebas que nos presenta el apóstol Juan. Veamos en primer lugar la centralidad del Evangelio de Jesús. Versículos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. En el tiempo de Juan estaban haciendo una secta que se conoce como los gnósticos, que enseñaban que Jesucristo no era un hombre de carne y de hueso como nosotros, sino que tenía solamente la apariencia de hombre. Otros enseñaban, en cambio, que Jesús no era Dios, sino que solamente vino a habitar en él el Espíritu de Dios.
Todo esto negando la realidad de que Jesús es Dios, que se hizo hombre para morir en la cruz y pagar por el precio de nuestros pecados. Es por ello que Juan escribe: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Para Juan, la enseñanza correcta acerca de quién es Jesús es fundamental en la vida cristiana. No se trata solamente de obedecer los mandamientos o de vivir en amor, como ha sido un tema central en esta epístola, sino que se trata de tener el conocimiento adecuado de la doctrina cristiana, en esencia sobre el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio? El apóstol Pablo nos da un resumen sobre lo que es el Evangelio en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Puede haber personas que prediquen muy bien, que sean muy buenos oradores y tengan carisma, pero si predican cosas diferentes al Evangelio de Jesucristo, entonces eso no es de Dios. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, necesariamente tenemos que hablar de Jesús, no solamente de Dios en un sentido general, sino de la persona y de la obra de Jesucristo. E incluso si hablamos de Jesús, tenemos que hacerlo como lo dice la Biblia, porque hoy también hay grupos religiosos que hablan de Jesús como un gran hombre, como un gran profeta o maestro, pero no como dice la Escritura. La segunda prueba es la dependencia del Espíritu de Dios. Versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Como ya hemos comentado en ocasiones anteriores, cuando nosotros le pertenecemos a Dios, al reconocer a Jesús como el Señor y el Salvador de nuestra vida, el Espíritu de Dios pasa a vivir en nosotros. El Espíritu Santo nos da un nuevo nacimiento espiritual, es decir, nos regenera para comenzar a vivir una nueva vida en Cristo. También nos capacita y nos da el poder para servir a Dios y a nuestro prójimo. Jesús dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Otra cosa muy importante que hace el Espíritu por nosotros es ayudarnos a comprender las verdades de la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. A este don del Espíritu Santo, en la doctrina bíblica se le conoce como iluminación y está disponible para todo cristiano que tiene un deseo sincero de estudiar y comprender la palabra de Dios. Es por eso por lo que es muy importante desarrollar una vida devocional dependiente del Espíritu de Dios y así cada vez más este nos guiará a poder distinguir la verdad del error. La tercera prueba es el conocimiento de Dios por medio de su palabra. Versículos 5 y 6. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Juan aconseja a sus lectores que deben evaluar la enseñanza de estos falsos profetas y falsos apóstoles en base a que ellos hablan desde el punto de vista del mundo. Es decir, hay predicadores que pueden estar enseñando muchas cosas bonitas, pero muchas veces pueden ser que no tengan mucho que ver con la palabra de Dios. Muchas veces son enseñanzas meramente humanas, de motivación, de superación personal, de prosperidad y cosas parecidas. Y por eso la gente del mundo se siente cómoda al escucharlos y los escucha de buena gana. Pero por otro lado,
cuando alguien que predica es fiel a lo que la palabra de Dios enseña, por lo general no es aceptado por la gente del mundo, ya que las enseñanzas bíblicas son contrarias a lo que enseña el mundo. Hablar de pureza, de santidad, de honradez y de cosas semejantes, hablar de pecado y de necesidad de arrepentimiento, ahora son conceptos anticuados y nadie quiere escucharlos. Pero esto no debe de asombrar, ya que Jesucristo mismo experimentó rechazo por algunas personas acerca de sus predicaciones. Juan capítulo 6, versículo 60 nos dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero más adelante en los versículos 66 al 68 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Todo cristiano debería de experimentar y decir como Pedro: solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Lo que para el mundo pueden sonar palabras anticuadas y sin vida, para el cristiano verdadero son palabras de verdad y de vida. Cuando hemos disfrutado de la palabra de Dios, sabemos que ninguna enseñanza del mundo se puede comparar. Puede haber libros muy buenos, pero nada se compara con la palabra de Dios. De igual manera, cuando nosotros predicamos el Evangelio, debemos ser fieles a lo que dice la palabra de Dios. Porque puede ser que muchas veces, por no alejar a la gente de nosotros, no prediquemos las cosas tal como las dice la Biblia. Pero para esto debemos capacitarnos constantemente. Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 3, versículos del 16 al 17: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En conclusión, los cristianos debemos estar preparados para poner a prueba cualquier enseñanza que llegue a nuestras vidas y evaluarla en base a la centralidad del Evangelio de Jesucristo según las Escrituras. Y solo podemos hacerlo al tener comunión con el Espíritu de Dios y estar capacitados en el conocimiento de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén.